Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me alegro tanto. Hoy quiero hablar con ustedes un poquito sobre la palabra de Dios. Qué perla maravillosa, ¿verdad? Es esta, la palabra de Dios. Que nosotros podamos conocer, llegar a entender el poder de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de un monarca, de una máxima autoridad, ¿no es cierto?, es muy poderosa, porque la palabra de un monarca, como bien te decía, puede llegar a significar la vida para uno de sus súbditos, ¿no es cierto? Él puede levantar el pulgar, o bajarlo, y con eso significaría darle o no vida. Pero ¿qué pasa con un monarca? De repente, esta persona está limitada, ¿por qué? Por el espacio que cubre su reinado, ¿no es cierto?, su imperio, pero no así con Dios. Por eso te decía que es tan importante que nosotros conozcamos el poder infinito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tremendo el poder que tiene. Cuando nosotros podemos llegar a conocer el poder de la palabra de Dios y aplicarlo a nuestras vidas cambian, pero rotundamente, automáticamente, nuestra vida va a ser diferente, porque cuando tengamos una necesidad de algo vamos a buscar la palabra rema de Dios, esa palabra que tiene tanto poder, ¿sí? No podemos dudar jamás de la palabra de Dios. Si nosotros dudamos de la palabra de Dios, dudamos de Dios, porque como es Dios, así es su palabra, así de fiel. Entonces, qué bueno que es que nosotros podamos empezar a entender la fidelidad de Dios y el poder que tiene su palabra. De ahí que uno tanto insiste de repente con que las personas que vienen a Cristo comiencen a ser discipuladas y se les comience a enseñar la palabra de Dios. Hay muchos cristianos en este tiempo que ni siquiera leen la Biblia, solamente de pronto escuchan las prédicas un domingo o en internet o en alguna oportunidad que tienen. Pero qué interesante es, mi amigo, mi hermano, quien sea que estás escuchando este video, que vos te propongas este año que ha comenzado a estudiar la palabra de Dios, y no solo a estudiarla, sino a pedirle al Espíritu Santo que te dé entendimiento, que te haga comprender el poder de la palabra de Dios. Era tan poderosa la palabra de Dios en Cristo cuando estaba en esta tierra. Jesucristo es la palabra hecha carne, ¿no es cierto? Y Él fue enviado. La palabra es un medio de comunicación, ¿verdad? Y Cristo es la palabra de Dios, es el verbo encarnado, y fue la forma que tuvo Dios de comunicarse con todos nosotros, enviando a la palabra encarnada. Y Jesucristo, cuando hablaba, tenía tanto poder. Él podía darle orden a los árboles, al mar, al viento, a los demonios, a la enfermedad, a la aflicción, y todos, mis amigos, todos le obedecían. Todos obedecían al que era la palabra encarnada. Así que qué bueno que nosotros podamos saber, entender, comprender, asimilar que no hay palabra, no hay, mejor dicho, autoridad más elevada que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando Dios dice algo es punto final, es el poder máximo. Y tristemente las personas siguen buscando fuentes de poder, ¿no es cierto?, en los mayores casos, en los poderes políticos, en los poderes sociales, en los poderes psíquicos. La gente busca muchos tipos de poder, pero en su búsqueda pasan por alto el poder de la palabra de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios tiene tanto poder. Yo quiero así, rápidamente, para no extenderme demasiado, darte algunos ítems de en qué cosas tiene poder la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios tiene poder para crear. Por la palabra, dice
de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Así dice la Biblia, porque Él dijo y fue hecho. La palabra de Dios es tan poderosa. Por la fe, dice Hebreos 11:3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Fijémonos qué importante es que nosotros entendamos el poder de la palabra de Dios. A veces nosotros como cristianos vivimos con necesidades, con angustias, con enfermedades, con tantas vicisitudes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque desconocemos absolutamente el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder regenerador. Regenerador, sí. El apóstol Pedro dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. El poder regenerador de la palabra de Dios puede limpiar y sanar los recintos interiores de nuestro ser. Si vos tenés problemas psicológicos, sentimentales, emocionales, tantas veces, ¿no es cierto?, estamos tan aquejados y abrumados por tantos problemas y bueno, de repente nos envían a un psicólogo y está bueno de repente que vayas a un psicólogo, pero quiero decirte que allí dentro de tu ser el hombre no puede llegar. Te puede dar alguna dirección, dirección en el sentido de encaminarte, ¿verdad? No una dirección de tal calle. Te puede dar una dirección de repente para que encuentres algo como a tratar de encontrar el hilo de la madeja, el hilo del ovillo, para ver si podés desenredar y desenmarañar el problema que vos tengas, ¿verdad? Pero nada más que hasta ahí. En cambio, la palabra de Dios puede llegar mucho, mucho más hondo, a esos recintos tan guardados, tan íntimos, que no puede llegar ningún ser humano. Solo la palabra de Dios, que tiene poder para separar, para cortar, para sanar. ¿Qué poder, hermanos y amigos, tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene poder sanador. Bien, sanador. El Salmo 107, verso 20, dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Fíjense qué poderosa que es la palabra de Dios, que con solo que Dios la envíe, esa palabra va a ser la obra para lo cual Dios la envía. No va a volver a él vacía, dice la Biblia también, ¿verdad? Tenemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, de pronto aquella situación en la que el centurión romano vino a Jesús buscando, ¿se acuerdan? Si alguien lo leyó, capítulo 8 de San Mateo, verso 8, lo que estoy diciendo, dice que vino buscando sanidad para su siervo. Y qué tremendo, ¿no? Un hombre romano, ni siquiera era judío, que conociera el poder de la palabra de Dios, ni al Dios que tiene esa palabra poderosa, como conocían los judíos de repente. Sin embargo, cuando Jesús dijo, yo iré y lo sanaré, al siervo que estaba enfermo, él dijo, no, Señor, yo no soy digno de que vos entres en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Después realmente de elogiarlo por su fe, el Señor dio la palabra, soltó la palabra y su criado, por supuesto, sanó, ¿verdad? Qué bueno que es que podamos creer nosotros en el poder de la palabra de Dios de esta manera, como creía el centurión romano. ¿Cómo no vamos a creer nosotros que somos hijos de Dios, que hemos comprobado que por el poder de la palabra hemos sido renacidos a una vida nueva? ¿Y cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros? La palabra de Dios, mi amigo, mi hermano, es absolutamente confiable. Claro que sí, porque Dios es confiable, por eso su palabra es confiable. Balaam dijo allí en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará.
Claro que sí. Si Dios habla, las cosas suceden. Dios les hizo promesas maravillosas al pueblo de Israel cuando los sacó de la esclavitud de 400 años. Ahora la pregunta es, ¿cumplió Dios esas promesas? Por supuesto. Dice Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Y así Dios quiere hacerlo con nosotros. Qué hermoso que es que podamos nosotros crecer en esa fe. Por otro lado, al final de la oración de Salomón, cuando él consagró el templo que habían construido, dijo, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna palabra que Dios te diga, mi amado, mi amada, Dios la va a dejar de cumplir. Si Dios te prometió, Dios lo va a hacer. Y a lo mejor decís, bueno, pero está pasando tanto tiempo y las cosas no ocurren. No te preocupes, si Dios habló, será hecho, no te quepa la menor duda. Dios siempre cumple su palabra. Hay mucha gente, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tratar con seres humanos, ¿verdad? Que de repente prometen tantas cosas y no nos cumplen. Pero con Dios no es así. Jamás te va a fallar. Si Dios te dio una palabra en algún momento de tu vida, ya sea cuando estuviste leyendo la Biblia, ya sea que te la dio por medio de un profeta, ya sea que, no sé, de alguna forma, de la forma que Dios te haya hablado y que vos, aunque Dios lo puede haber imprimido en tu espíritu, ¿verdad? Todo lo que Dios te habló, no importa cuándo, no importa en qué circunstancia, te puedo asegurar que Dios lo va a cumplir. Qué hermoso, ¿verdad? En él, dice Santiago 1:17, no hay mudanza ni sombra de variación. Fijémonos que Dios es tan fiel, tan perfecto, tan correcto, tan igual siempre, tan confiable, que en él no hay mudanza, es decir, no hay cambio, ¿verdad? Y no hay ni siquiera una sombra de variación, porque de repente podría ser que hubiese alguito por ahí, ¿no es cierto? Una cosita que cambie. No, no hay ni siquiera una pequeña sombra de variación en Dios. Cuando Dios dice, Dios hace. Cuando Dios promete, Dios ejecuta. Qué hermoso, ¿no es cierto? Otra de las cosas, la palabra de Dios es eterna, porque Él es eterno. Sus promesas no están sujetas a las limitaciones de tiempo. Sus promesas no tienen que ser revisadas de tanto en tanto, ¿no es cierto? Está escrito en la Biblia para siempre, dice, permanece tu palabra en los cielos, para siempre, de generación en generación. No es que por un tiempito, por unos días, por unos meses. De generación en generación es tu fidelidad. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Fíjate vos, qué tremenda que es la palabra de Dios, qué poderosa que es la palabra de Dios. Todo va a pasar de repente, pero la palabra de Dios no va a pasar. Isaías 48 dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece por unos días. No, permanece para siempre. Esa es la palabra de nuestro Dios. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios no es una palabra muerta. La palabra de Dios tiene vida. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Además, ¿no es cierto? Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. La palabra de Dios es vida, produce vida y sostiene la vida.
te lo repito, la palabra de Dios es vida, produce vida y sostiene la vida. Qué hermoso que pueda quedar en tu corazón esta verdad tan grande y tan maravillosa, que esto es así. Pedro el apóstol dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. Qué lindo, ¿no? Que podamos entender y desear la palabra de Dios no adulterada. ¿Y por qué dirá esto Pedro? Porque Pedro sabía por el Espíritu que iba a venir un tiempo donde la palabra de Dios iba a ser o iba a tratar de ser adulterada, cambiada. La gente hoy día, mis amados, hace a veces que la palabra de Dios diga otra cosa de lo que en realidad dice. Y hoy encontramos muchos predicadores, mucha gente que por amor a las ganancias, que por amor a sus propios ministerios y a ser famosos, a ser encumbrados, tratan de hacer que la palabra de Dios diga cosas que en realidad no dice. Algún día tendrán que dar cuenta delante de Dios de querer tergiversar y de querer hacer que la palabra diga lo que no dice. Pero nosotros, mis hermanos, mis amados, vos y yo, que somos personas que queremos realmente que Dios nos hable y que Dios diga lo que quiere decir, y que estamos dispuestos a obedecer, a rendirnos a Él y hacer que nuestras vidas le agraden a Dios, verdaderamente, mi hermano, debemos desear esa leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Por eso mi sugerencia, porque no es un consejo, sino una sugerencia, busca un lugar donde te congregues, donde vos sepas que no se adultera la palabra de Dios. Hoy hay muchas, comillas, nuevas revelaciones de la palabra de Dios y se escriben cantidades, pero industriales, de libros respecto a esas revelaciones, que en realidad no lo son tales, porque Dios no da nuevas revelaciones, ya todo está en la palabra de Dios revelado. ¿Sabés lo que da Dios hoy? Iluminación para interpretación. Dios da revelación sobre su persona, sobre su Hijo, sobre la obra redentora, sobre muchas cosas, pero no nuevas revelaciones de la Biblia. La palabra profética más segura, que es la Biblia, no hay que adulterarla. Ya está toda la revelación allí. Dice que las cosas reveladas son las que se nos han dado, las que sean escritas, y las no reveladas no son para los hombres, son para Dios. Por algo Él no las reveló. Tal vez un día en la eternidad nos las revele, o ni siquiera le vamos a preguntar, porque Jesús mismo dijo: un día no me preguntaréis más nada, porque al estar con Él vamos a poder entender lo que Él quiso o no quiso decir en alguna oportunidad o situación. Bueno, sigo dándote algunos otros ítems acerca de lo que produce la palabra de Dios o lo que es la palabra de Dios. Dice también que la palabra de Dios produce fe. Qué bueno que eso. ¿Cuánto necesitamos nosotros tener fe? ¿Cuánto realmente necesitamos? La fe, dice la Biblia, viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos 1:17. Además de la palabra hablada y escrita, está la palabra que mora en nosotros, mi amado. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cómo es que la palabra de Dios permanece en nosotros? ¿Sabes cuándo permanece la palabra de Dios en nosotros? Cuando cumplimos la palabra, cuando vivimos por ella. Cuando nos miramos en el espejo de la palabra, de la Biblia, cuando la leemos todos los días, o al menos alguna vez a la semana,
porque si no tu alma no va a estar alimentada, tu espíritu va a estar famélico. Vos tenés que leer la palabra de Dios para alimentarte, porque ese es el alimento, es el pan de vida. Entonces, realmente, cuando Dios nos da allí esa palabra, y esa palabra queda y mora en nuestro corazón, podemos pedirle al Señor todo, todo, absolutamente todo lo que queramos, y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si su palabra mora en nosotros, esto quiere decir que nosotros estamos cumpliendo sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, porque la palabra, sus órdenes, sus principios, sus leyes espirituales están morando en nuestros corazones. La palabra de Dios es como su dador, como Dios, viva, inmutable y eterna. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y Dios honra su palabra haciendo que se cumpla, mi amado amigo o hermano en Cristo que me estás escuchando. Dios hace que su palabra se cumpla. Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. No solamente Dios hace que se cumpla su palabra, sino que se apura en hacerlo. Hace que se cumpla pronto, ¿verdad? Qué hermoso es eso. Tenemos que creer esto, porque yo podría estar hablando pero mucho más acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero yo creo que con todo lo que dije, si vos escuchaste y estás prestando atención, sabés que la palabra de Dios va a hacer que vos puedas vencer el mal, la tentación, sacar corriendo a tu archienemigo Satanás, al diablo, porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando declarás su palabra, verdaderamente todo tiene que huir delante de esa palabra poderosa, esa palabra creativa, esa palabra que te aumenta la fe, esa palabra que te limpia, esa palabra que hace tantas cosas, que te da vida, que te sostiene y que te va a llevar a estar con Cristo muy pronto, porque la trompeta está a punto de sonar. Así que, qué bueno que sería que si vos no lo has hecho hasta ahora, comiences a pensar en esto, mi amado hermano. Si vos sos una persona que te congregás en algún lugar y solamente te preocupás de que tus mentores, tus discipuladores, tus pastores o como le quieras llamar, te prediquen el día domingo o el día que sea que vos asistas a la reunión, es tiempo de que comiences a buscar a Dios, a leer su palabra, a pedirle al Espíritu Santo que la revele a tu corazón, o mejor dicho, que la ilumine para que la interpretes correctamente, ¿no es cierto? Y para que la puedas poner por obra. Dios bendiga tu vida y haga una obra maravillosa con esta palabra que te he compartido. El poder de la palabra de Dios.